personas. Sería magnífico que la cultura religiosa nos brindara un oasis en medio de la locura colectiva de nuestra sociedad. Sin embargo, a veces hay poca diferencia entre lo que el mundo y la iglesia llaman bendecidos. Muchos cristianos modernos se sorprenderían al escuchar a quienes Jesús llamó bendecidos en el Sermón del Monte. Al vernos, cualquiera diría que no creemos que los pobres en espíritu, los acongojados, los humildes o misericordiosos son bienaventurados. No creemos que quienes son víctimas de persecución o de burlas son bienaventurados. Y ciertamente no creemos que los pacificadores tienen el favor de Dios. Es por eso que nos urge pasar un tiempo en el desierto. Hablando de Saúl nuevamente, constantemente aparece como el rey electo del pueblo. Él es el preferido de la gente, así que lo vemos atrapado en el círculo vicioso que caracteriza a la gente común y corriente y también a los reyes, haciéndose las mismas preguntas. ¿Quién se fija en mí? ¿Recibo el aprecio y reconocimiento que merezco? Saúl estaba tan acostumbrado a toda esta adulación que realmente nunca la notó hasta que ya no la tuvo. Pero todo eso cambió cuando comenzaron las comparaciones con David. Las mujeres comenzaron a celebrar con un canto: Saúl ha vencido a 1000, pero David ha vencido a 10,000. Esto provocó la locura de Saúl. Es triste, pero hay algo de Saúl en cada uno de nosotros. Compararnos los unos a los otros se ha vuelto un pasatiempo universal. Si buscamos durante mucho tiempo y con suficiente empeño, siempre encontraremos a alguien que es más dotado que nosotros, que hace lo mismo que nosotros, y a la inversa. Identificamos personas menos dotadas que nosotros y al compararnos con ellas nos sentimos más confiados y seguros. El único verdadero antídoto para este loco pensamiento, el único antídoto para el clamor de la multitud y nuestra adicción a la atención de los demás, es tiempo en el desierto. Es solo en el desierto que podemos definir nuestra verdadera identidad y podemos escuchar el apacible susurro de Dios. Su voz de afirmación no depende en lo más mínimo de nuestro desempeño cotidiano, ni depende de si somos buenos en nuestro trabajo, y aunque no lo crean, tampoco depende de las disciplinas espirituales que practicamos. Por eso era tan importante que Dios el Padre declarara la identidad de su Hijo antes de que Jesús obrara cualquiera de los milagros o hiciera buenas obras entre los pobres. La voz del Padre era rica en afirmación y aceptación cuando Jesús fue bautizado. La importancia y la misión de la vida de Jesús nunca fue más clara ni más definida. Ciertamente este era el momento de aprovechar ese ímpetu para que Jesús emprendiera su ministerio de servicio a los demás. Pero eso no fue lo que sucedió. De hecho, lo peor que Jesús pudo haber hecho en ese momento, que parece ser tan importante para él, después de haber escuchado la voz de su Padre, lo peor habría sido entrar de inmediato en la sociedad apresurada y bulliciosa, o incluso en el ministerio. Por eso, con toda sabiduría, el mismo Espíritu de Dios que descendió sobre él cuando fue bautizado, es el Espíritu que ahora lo guía al desierto. En nuestra cultura de medios constantes de información, se siente como una maldición de Dios pasar tiempo en el desierto. Parece más un exilio que unas vacaciones. Si pudiéramos realmente creer que es Dios quien nos lleva al anonimato, Dios nos lleva al desierto, no porque esté enojado con nosotros, ni porque no hemos tenido suficiente éxito, sino porque quiere estar con nosotros. En la Biblia, el desierto es un regalo. Es donde podemos experimentar el gozo de saber que Dios se deleita en nosotros. En Oseas, por ejemplo, Dios dice que quiere llevar a su pueblo de regreso al desierto, para hablarle con ternura, para revelarle su amor. Pero no lo vemos de esa manera. Desde nuestra perspectiva, el desierto es un lugar donde no queremos ir. El constante bullicio de nuestra vida no nos deja reflexionar en nuestros temores. No nos deja reflexionar aún en lo que reprimimos. Ni siquiera nos deja reflexionar en aquello que amamos. Por eso la mayoría de nosotros no queremos ir a ese lugar. La razón por la cual Dios envió a Jesús al desierto no fue para debilitarlo, ni tampoco para castigarlo. La idea no era que su encuentro con Satanás fuera para él la prueba extrema. El punto era fortalecerlo y cementar en su corazón la verdad de su identidad que había escuchado del Padre.
Al ser bautizado y escuchar estas palabras de confirmación, ellas establecerían todo el ministerio de Jesús. No había un lugar más seguro donde Él pudiera estar. Cuando nos sentimos alejados de Dios, el desierto es el lugar donde podemos regresar a Él. El diablo no nos habla más en el desierto de lo que nos habla en otro lugar, aunque le vemos hablar a Jesús cuando estuvo en el desierto. En ese lugar, alejados de distracciones, podemos identificar claramente su voz que nos habla. En el desierto podemos reconocer la voz del diablo porque no se confunde con la legión de otras voces que compiten por captar nuestra atención. Cuando Satanás viene a nosotros, se aprovecha de nuestros más profundos temores, que no somos suficientemente buenos, suficientemente hermosos, suficientemente inteligentes, suficientemente populares y por último, que no somos amados. El temor es poderoso, pero esta es una manera en que podemos identificar la voz del maligno. Él siempre se aprovecha de nuestros temores. Es la voz que nos dice que debemos hacer algo para probar quiénes somos, para probar que somos valiosos, para probar lo que Dios ya declaró que somos. Cuando sabemos que Dios nos ama, no hay nada que probar ante nadie. No podemos hacer nada para ser más amados de lo que ya somos.